Así es, así es. Un gusto saludarle a todos, a todos. Saludar especialmente a la nueva familia que se ha integrado a la misión de San Bernardo, familia Bascuñán Madariaga. Pablo, Gaby, Raquel y Gavita, lista para escuchar la palabra de Dios. Un saludo para todos ustedes. Qué rico que están escuchando muy, muy, muy bien. Bueno, qué bueno. La palabra de Dios es lo que, lo que la lleva, ¿no? Alguien nos está comentando varias cositas ahí, pero tenía las manos ocupadas, dice María Luisa. Llegaron tarde con la palabra, llegaron tarde, llegaron tarde. Eh, bueno, Marcos 4 dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Marcos 4, 14. Entonces ya sabemos que el sembrador salió a sembrar la semilla. Ya lo sabemos. Sabemos que él tiene un trabajo, ¿no es cierto? Y es sembrar. Ahora, en el original dice así, anoten esto. Dice, el que está siempre sembrando la palabra, ¿no es cierto? Siembra, ¿no es cierto? O sea, la Reina Valera dice, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿no es cierto? O sea, tenemos un sembrador, pero dice que el sembrador es participio, quiere decir que siempre está sembrando, siempre, constantemente está sembrando, y lo que siembra siempre es la palabra. Entonces ahí tenemos una clave para todo predicador, ¿no? ¿Qué debe predicar un predicador? La palabra, no su opinión, no su posición política, no lo que interpreta él secretamente y el único que lo entiende así, porque normalmente una interpretación es evaluada a través de un grupo de hermanos y otros ministros, y uno pone en evaluación su interpretación y se da cuenta que otros han recibido lo mismo, y entonces uno ya dice, estoy en terreno seguro, ¿no? Pero el que está sembrando, la característica que tiene es que el sembrador es un sembrador, pues, profesional. Es alguien que siempre está sembrando. O sea, para llamarse sembrador es porque siembra. Obvio, no, pero aquí la característica que tiene es que siempre está sembrando. Siempre está sembrando. ¿Y qué es lo que siembra? Lo tenemos claro. La semilla. ¿Cuál semilla? La misma para todo público. La palabra de Dios. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador, ya lo hemos visto, el problema es cómo escuchas. De la medida con la que escuchas, prestas atención y pones tus pensamientos en acuerdo con lo que estás escuchando. Y eso es muy, pero muy, muy importante. Entonces tenemos el sembrador, dice ahí, ¿no es cierto? Es el que siembra la palabra. Bueno, es el que siembra la palabra. Muy bien. Y luego dice, entonces, dice, lo que la semilla va a empezar el Señor. ¿Se acuerdan que el Señor dice que las parábolas son para que la gente que no entiende, pero los que entienden tienen revelación de la palabra? Ahora, la palabra ahí dice, cuando dice sembró la palabra dice es logos. Sembró el logos, lo escrito. Pero la revelación viene cuando escuchas con atención, prestas atención con una disposición de corazón, viene lo que conocemos como el rema. Veamos un poquito más arriba, decía, a ustedes se les han confiado misterios del reino de Dios. Estos son secretos, o sea, consejos secretos de Dios, los cuales están escondidos para el impío. Quiere decir que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, espiritualmente hablando, con atención, con deseo, con queremos aprender, entonces vamos a recibir la revelación del misterio. Ahora, el Señor Jesús dijo algo muy claro ayer, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Dijo, si ustedes no entienden esta parábola, si ustedes no disciernen y entienden esta parábola, ¿cómo es posible entonces que ustedes disciernan o entiendan todas las otras parábolas? O sea, el secreto para entender una historia de Dios, una parábola, o tal vez algo que parecía misterio, es la atención, el discernimiento por el oír.
Y la medida con la que oyes, dice el Señor, cuidado como oyes, cuidado como escuchas, cuidado lo que escuchas. La medida de lo que escuchas, cómo lo escuchas, cómo le pones, yo siempre digo, cómo le pones color para escuchar, vamos a decirlo así, cómo le pones atención, cómo prestas atención, es la medida con la que vas a oír y vas a cosechar el conocimiento. Va a venir la revelación. Tiene que ver con, no con Dios, sino que contigo prestando atención. Por eso dije yo, no puede ser un escuchar a la ligera, no puede ser una atención dividida, no puede ser que estás en el celular y al mismo tiempo estás escuchando. A una de las dos cosas le vas a dar prioridad en tu mente, así funciona la mente. Hay un dicho que las mujeres siempre dicen, no, yo puedo pensar en 1000 cosas a la vez. Está bien, pero aquí está hablando justamente de eso, de prestar a una cosa atención. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor le dijo algo, estaban Marta y María, una estaba sentada comiendo, escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Escuchen, mujeres, porque esto es muy importante, porque con esto de que no es que yo puedo hacer 1000 cosas a la vez, ¿no es cierto? O puedo estar pensando en 4 a la vez, pero miren lo que pasó con María y Marta. María se sentó a escuchar al maestro y Marta siguió como diciendo, sí, sí estoy escuchando, pero estoy haciendo las otras cosas. Y el Señor dijo, te estás perdiendo la mejor parte. Entonces, hay que prestar atención, mujeres, hay que meterse en esto, hay que sentarse a escuchar también, amén. Ustedes tienen todo el derecho de sentarse a escuchar la palabra de Dios y prestar atención y llevar su cuaderno, llevar su lápiz, llevar su tomanota y estar ahí prestando atención. Tienen todo el derecho a aprender, a estudiar, a hacer unas capas de la palabra de Dios, amén. Y nosotros así lo hacemos. Nuestra iglesia tiene más pastoras, maestras que hombres, porque creemos en ese don, creemos en ese balance, creemos en ese apoyo mutuo entre las dos capacidades, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, el que salió a sembrar dice, los que cayeron en el camino, que se les sembró la palabra en sus corazones. Ahora sabemos que el corazón es donde se siembra la palabra. Estoy leyendo el verso 15. Voy a leer en la versión en Reina Valera. Estoy leyendo la amplificada, pero lo voy a leer en la Reina Valera para que ustedes también lo tengan ahí. El verso 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Dónde se sembró la palabra? En sus corazones. ¿Dónde se siembra la palabra? En el corazón. Amén. Y aquí Jesús dice algo que es tremendo. Dice, viene Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Se acuerdan quién es Satanás o no? Lo vimos hace tiempo atrás. Es el adversario, el acusador, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el adversario? Viene el adversario, ¿no es cierto? Viene el enemigo. En ese entonces venía con facilidad. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido a la cruz todavía, ¿no es cierto? Viene el enemigo y ¿qué hace? Y te quita la palabra que ha sido sembrada, la saca de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué tremenda es esta verdad!, ¿no? Y eso es lo que hay que ir viendo. O sea, hay que ir aprendiendo, con mucha decisión, ¿no? Y hay que tener una claridad al respecto, ¿no es cierto? Nos saluda el pastor también Martín Delgado desde Licanray. Saludo, pastor, para usted también. Un gusto saludarlo. Y todos los que nos están escuchando, ¿se está entendiendo bien lo que estamos diciendo? A ver qué dice María José. Dice, hay que escuchar con reverencia porque no es palabra de una persona, es la palabra de Dios. Muy bien, ese es el sentido. También nos saluda Nachito ahí desde La Pintana, a punto de salir al trabajo. Bueno, gracias por todos los que nos están mandando saludos y nos están hablando. Pero ¿qué piensan ustedes también, no? Si esto es muy claro, la idea es que lo conversemos. Los del camino, Jesús ya nos dice varias cosas. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que la palabra es la que el que está sembrando constantemente debe estar sembrando, ¿no es cierto? Hay una persona que está siempre sembrando, siempre sembrando. Normalmente son los predicadores, ¿no es cierto? Los pastores están siempre sembrando, los discipuladores están siempre sembrando. Pero ¿qué siembran? La palabra, no siembran otra cosa, no siembran opiniones, ¿no es cierto? Están sembrando la palabra. Y luego el Señor Jesús empieza a explicar la parábola porque nos dice que si entendemos esta parábola vamos a entender todo lo demás de la Biblia. Este es el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. La fe viene por el oír. Así funciona el reino de Dios. No viene por hacer ahora como antes. El reino de Dios viene por entender las cosas de Dios, por entender cómo funciona, por entender lo que ha sido hecho, por entender consumado es, por entender tetelestai,
por entender ese tipo de cosas, entenderlas y luego practicarlas, porque el Señor Jesús le aplica esto, no es solamente oír, también es practicar, no es ser o solamente oidor, porque podemos ser oidor olvidadizo, o sea, olvidarnos, tenemos que ser hacedores de esta palabra, amén. Entonces tenemos que escuchar, prestar mucha atención, ir al culto con la intención de oír la palabra de Dios, cantar para entregar todas mis cosas a Dios y luego dedicarme a ser el corazón donde se puede sembrar la semilla. Amén. ¿Y qué escuchamos? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? El Evangelio, queridos hermanos. El Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. El Evangelio. Amén. Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en consideración. Mire lo que dice luego. Dice el verso 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¡Wow! La reciben con gozo. En esta otra versión dice así. Dice, y de la misma manera son los que se siembran en pedregales, los que en el momento la reciben con mucha alegría y le dan bienvenida a la palabra, con gozo, pero no hay raíz en ellos, no hay una profundidad en ellos. Y eso es muy, muy, muy importante. A ver, ¿cómo lo hacemos aquí? Dios mío. Deme un segundito. Deme un segundito. Deme un segundito. Tengo un problema técnico. Deme un segundito. No sé dónde está. Ahí estoy. Hola, hola, ¿cómo están? Espérenme, dejé acomodar el micrófono a mi altura. Yo soy más chiquitita, así que no me veo. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos hablando de la semilla, ¿cierto? La semilla sembrada en el corazón. Y la palabra dice que la semilla sembrada en una buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que estamos estudiando esa semilla. Ahora, la semana anterior, también cuando tuve esta intervención así, en medio de la enseñanza del pastor Juan Carlos, hablábamos de Jairo, ¿se acuerdan? Y de cómo Jairo tuvo que guardar su corazón para la palabra que Dios le había dado, que Jesús le había dicho. Le dijo, cree solamente, ¿cierto? Entonces, tenemos que recordar eso, guardar nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios, nosotros la escuchamos, a veces la escuchamos con mucho entusiasmo, a veces ponemos todas nuestras expectativas, ¿cierto? Ahí y de repente no nos damos cuenta que las cosas que están alrededor nuestro nos empiezan a robar esa palabra del corazón. No siempre son las circunstancias, pero a veces también en nuestro pasado, porque muchos años atrás, por ejemplo, el Señor me hablaba de lo que venía a mi vida. Y yo decía, bueno, si fuese por mí, por la Claudia, no había forma que eso sucediera, no había forma en que eso se cumpliera. Y cuando me daban esas palabras al principio, había incredulidad en mi corazón. Pero aprendí, gracias a mi pastor en esos años, rápidamente a guardar mi corazón. Y él me enseñó, me decía, no, Claudia, el Señor te está dando visión, el Señor está poniendo cosas en tu corazón para lo que viene. Guárdalas, porque no tiene que ver con lo que tú puedes hacer, es Dios en ti. Y así es con cada promesa de Dios en su palabra. No es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que nosotros podemos cumplir, no es lo que nosotros podemos lograr con nuestras fuerzas o con nuestros
nosotros acá usamos la palabra talento, ¿cierto? En la Biblia se usa la palabra talento como algo que tiene que ver con dinero. En ese talentos de plata, o sea, era un peso de algo que tenía valor monetario. Pero nosotros usamos la palabra talento acá es como habilidades. Entonces, no tiene que ver con tus habilidades naturales. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios habla la palabra, cuando Dios está diciendo algo allí y tú te encuentras en ella, porque nosotros debemos encontrarnos en las escrituras, debemos entender que esas escrituras son para nosotros. Y nosotros debemos tomar esas escrituras y guardarlas en nuestro corazón. Y allí tú dices, ok, no tiene que ver con mi performance, no tiene que ver con lo que yo pueda hacer, con mis habilidades, es Dios. Y Dios es ilimitado. Y a veces nosotros decimos, pero ¿y cómo lo va a hacer? Si nosotros nos enredamos en eso, si nosotros empezamos a pensar en cómo lo va a hacer y todo, entonces nos empezamos a meter en un círculo que no nos sirve, porque estamos dando espacio a otras cosas. Estamos dando espacio a que entre la duda, estamos dando espacio a que empecemos a mirar otras cosas que pasan alrededor y dejamos de poner nuestros ojos y la mirada en lo que Él ha dicho. Entonces, nosotros debemos aprender a guardar eso. ¿Cómo aprendemos a guardar eso? No dando espacios para otras cosas. Mantenernos enfocados. Colosenses dice, mantengamos la mirada en las cosas de arriba. Eso nos ayuda a estar enfocados. Cuando Dios habla en su palabra, entonces para nosotros el ejercicio que nosotros debemos aprender es decir, Dios lo dijo, así es. No, pero es que, porque te vas a encontrar con muchas personas y a veces, como digo, tu propia mente, tu propio pasado, te va a hablar y va a empezar con los peros. Pero yo opino, pero yo pienso, pero yo. Pero tú lo que tienes que hacer es, no, Dios dijo, y esos peros no tienen validez. Esos peros no son importantes. No le doy el peso a las palabras de otros más que a las palabras de Dios en mi vida. Si Dios está sentado en el trono de tu vida, entonces que se quede ahí. No te pongas tú, no te sientes tú allí, no pongas a otros allí. Es que mi mamá me enseñó esto, es que mi abuelita me enseñó esto otro. Qué bueno que te hayan enseñado cosas. Yo fui criada con mi abuelita, con mi abuelito y me enseñaron muchas cosas buenas, pero yo no conocía en el Evangelio. Entonces, cuando yo ya comencé a entender y a comprender el Evangelio, entonces yo tuve que comenzar a analizar esas enseñanzas que tenía. Me estaba acordando de una enseñanza de mi abuelita que no les va a gustar mucho, pero mi abuelita decía, la risa abunda en la boca de los tontos. Entonces me decía, tú no te tienes que andar riendo por ahí y todo. Pero ahora yo sé que el gozo del Señor es mi fortaleza y no tengo por qué andar amargada en la vida. Puedo sonreír sin tener ningún problema, sobre todo cuando recuerdo las cosas buenas que Dios ha hablado sobre mí. Tantas cosas que Dios me ha dicho, tantas cosas que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Cuando Él te recuerda, sí, mi abuelita Raquel Bastián, cuando Él te recuerda que el Espíritu Santo te recuerda las promesas, las grandes promesas que Él te ha dado, que en Él son sí y amén, o sea, ya fue, ya está. Están disponibles para ti y tú tienes solamente que tomarlas por fe. Entonces, ahí yo tuve que aprender, porque a veces amas demasiado a las personas. Yo amaba demasiado a mis abuelos. Como los amaba tanto, sus palabras eran muy importantes para mí. ¿No te pasa eso a ti? Que las personas que tú amas
sus palabras están en un lugar preponderante en tu vida, ¿cierto? Ahora, si Dios es importante para ti, si Dios tú lo amas, ¿qué lugar ocupan sus palabras en tu corazón? ¿Qué lugar ocupan sus palabras en tu mente, en tu corazón? ¿Son preponderantes? Porque yo recuerdo cuando yo era niña y mi abuelita me enseñaba algunas cosas y mi mamá trabajaba mucho, entonces yo pasaba mucho tiempo con mi abuelita y con mi abuelito. Entonces, mi abuelita me enseñaba cosas o mi mamá, todavía hay palabras que retumban en mi mente de las enseñanzas de mi mamá. Y yo decía, bueno, sí, pero esto ahora con el Evangelio. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Es más importante lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi abuelita, lo que dijo mi abuelito para mi vida? ¿O ahora hay algo que tiene una prioridad? No es que los ames menos, no es que no sean importantes para ti, pero ahora hay algo que es mucho más importante porque ahora se trata de tu vida. Se trata de vida o muerte. A lo largo de los años, yo he podido ver cuando las palabras que han sido sembradas en mi corazón, yo las he guardado y han dado fruto. Y puedo disfrutar esos frutos hoy en mi vida. Puedo vivir en paz. El otro día teníamos una conversación con algunas personas y decíamos, mira, tal persona reaccionó o reaccionaría de tal forma en esta circunstancia. Y me decían, pero tú no reaccionaste así. Entonces yo le dije, claro, ahora que tengo 51 y que ya llevo, a ver, déjeme sacar la cuenta, casi 30 años en el Señor, más o menos. Entonces mi mente ha sido renovada. Entonces yo ya no respondo de la misma manera, sino que ahora proceso las cosas a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tengo que demostrar que yo lo sé todo. No tengo que ganar todas las discusiones. No tengo que enrostrar ciertas cosas, sino que ahora lo que hago es, ok, Señor, qué bueno, y me enfoco en lo bueno, qué bueno que no sucedió esto otro. Qué bueno que lo podemos solucionar, porque en Dios siempre hay solución. Eso es lo importante. Si yo trato de solucionar todo con mis propias fuerzas, estoy dejando afuera a Dios. Pero si yo confío en Él, si yo sé que Él es fiel, yo sé que el Señor ha hablado en mi vida, yo sé que el Señor ha dicho en su palabra, entonces sé que Él es fiel. ¿Por qué me voy a desesperar? ¿Por qué voy a tratar de hacerlo con mis propias fuerzas? No. Si tengo una base firme, Dios no cambia. Él ha dicho y no va a cambiar lo que Él ha dicho. Él dijo y así es. Él dijo y lo va a cumplir. Entonces, yo puedo confiar en eso. No necesito mostrarme yo. Que se muestre Cristo. Que se vea Cristo. Que se vea lo que hay en mi corazón. No lo que yo puedo tratar de hacer con mis propias fuerzas. Entonces es tan importante cuando tú atesoras. ¿Recuerdan cuando la semana anterior hablábamos de Jairo? Y cuando vinieron todos cuando vinieron a decirle a Jairo que su hija ya había muerto, que no molestara al maestro, yo les decía, seguramente todos hicieron así como, Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y hacía el símil de cuando a María hablaban ciertas palabras y María guardaba en su corazón esas palabras. María, todo lo que le decían, ella ponía alambre de púas alrededor
una cerca de alambre de púas. ¿Para qué? Para que no le robaran lo que estaba en su corazón, para que no se perdiera esto maravilloso que Dios había hablado en su vida. El ángel le había hablado algunas cosas, pero también hubo gente que le habló. ¿Se acuerdan cuando llevó a Jesús al templo y le hablaron sobre su hijo? ¿Cuántas veces nosotras mamás, ahora que se acerca el día de la mamá, entonces todo, cuántas cosas a nosotras, el Señor nos ha hablado sobre nuestros hijos? Y a veces pareciera que no se van a cumplir por ninguna parte. Tú lo miras y dices, Señor, si no fuera porque tú hablaste, yo entonces estaría hablando otra cosa. ¿Qué hacía yo? Mientras mis hijos no estaban caminando en lo que Dios había hablado sobre ellos. Guardaba las palabras del Señor en mi corazón y las ponía en mi boca. Y comenzaba a decir, gracias Señor, porque tú hablaste esto sobre sus vidas. Gracias Señor, porque tú has dicho esto. Gracias Señor, porque tu palabra se cumple, está escrito. Y comenzaba a hablar, no lo que mis ojos ven. Esa es una forma que tú guardas tu corazón. No lo que tus ojos ven, sino lo que está escrito, lo que el Señor ha hablado sobre ti. Y eso hacía yo sobre mis hijos. Jairo tuvo que guardar su corazón. Nosotros ya tenemos una buena tierra, porque nuestro corazón ha nacido de nuevo. Ha cambiado nuestra naturaleza, nuestro corazón es diferente, ya no tenemos un corazón de piedra, sino que tenemos un corazón de carne. Y la semilla de Dios es sembrada en nuestros corazones. No dejemos que nada nos robe esa semilla preciosa. Y no sé usted, pero yo ahora en la mañana estaba sacándole fotos a unos membrillos, que son mis primeros membrillos acá en el sur. Y saqué una foto porque estaba feliz de ver el fruto del árbol, ¿cierto? Cuando tus hijos a veces no caminan en lo que el Señor tiene para ti, o a lo mejor en tu vida hay cosas que no se ven tan ordenadas como deberían verse, entonces comienzan a dar unos brotecitos, comienzan a mostrar y luego dan fruto. ¡Qué maravilloso que puedas disfrutar ese fruto! ¡Qué maravilloso que puedas disfrutar de eso! Entonces allí tú te gozas y todo, sí, pero a veces tienes que gozarte cuando aún no ves nada. A veces tienes que guardar tu corazón cuando aún no ves la promesa del Señor en tu vida o en la vida de aquellos que te rodean. Dios es fiel. Si hay algo que yo he aprendido en todos estos años que he caminado o que el Señor ha caminado conmigo, que me ha llevado, ¿cierto? Es que Él es fiel. Él es fiel y Él cumple lo que ha prometido. Él cumple lo que ha prometido. Él nos hijo de hombre para que mienta y Él tampoco se arrepiente. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno y podemos confiar que si Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿Cómo? La Biblia dice, salió el sembrador a sembrar la semilla y la tiró en la tierra. Y no sabe cómo, y la semilla comenzó a producir. A veces estamos demasiado preocupados en el cómo. A veces solamente estamos viendo las dificultades, pero tú metes el grano en la tierra y tú no estás ahí analizando ni sacando la semillita todos los días para mirarla, a ver, tiene una raíz, se abrió, ¿qué hizo? No, tú la dejas en la tierra y luego da fruto. El cómo es Dios. Tú haz lo que el Señor te dijo. Guarda las palabras del Señor en tu corazón y haz lo que Él te dijo. Gózate en Dios.
aprende a gozarte en Él y no en lo que ves, no en lo que sientes, no en lo que puedes alcanzar tú con tus fuerzas, sino que aprende a gozarte en Él. Él lo dijo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hoy día a lo mejor está nublado, pero mi Dios está conmigo. A lo mejor hoy día las cosas no se ven tan bien, pero mi Dios está conmigo. No nos desampara, no nos abandona. Él es nuestro pronto auxilio. Entonces, tenemos tanto que dar gracias para estar enfocados en lo negativo. El otro día alguien también me preguntó y me dijo, ¿pero cómo lo hace? Le dije, yo trato de ver las cosas como las ve Dios. Y me decía, ¿cómo es eso? Yo siempre veo el vaso medio lleno. No me quejo, no me quejo, no me quejo, no me quejo. Y cuando me pillo, que me empiezo a quejar, cierro mi boca, no me quejo, no me quejo. Me muerdo la lengua. A veces deberíamos hacer eso, mordernos la lengua. Y espero en el Señor. ¿Por qué? Porque los que esperan en el Señor, nuestro Dios es glorioso. Tiene respuesta para todo. Los que esperan en el Señor, nuestras fuerzas serán renovadas. Los que esperan en el Señor. Pero no es una espera de sentarte y no hacer nada. No, lo que haces tú es que te mantienes en fe, hablando lo que está en tu corazón. Muchas personas a veces dicen, bueno, sabemos sembrar, ¿cómo cosechamos? Cuando hablas lo que está en lo que está en el corazón, lo que Dios ha depositado en tu corazón, lo comienzas a hablar, lo hablas, lo hablas, lo hablas y con tus palabras que están de acuerdo con las palabras de Dios, entonces estás regando esa semilla de fe, estás regando esa semilla que está en el corazón. Allí está, tú no sabes el cómo por dentro. Señor, ¿y cómo vas a hacer esto? Hace muchos años atrás estaba preparándome para la predicación del día domingo, un día sábado. Estaba orando en la noche y el Señor me dice, mañana va a asistir una persona con una pierna más corta. Tú vas a preguntar, la vas a llamar y vas a orar por ella. Y me dijo, es una mujer. Y me dijo, y la pierna va a crecer. Entonces yo dije, sí, Señor, lo voy a hacer. Bueno, llegó el día domingo y estábamos todos ahí celebrando al Señor, la alabanza, luego la predicación, y estábamos allí todos, y de repente me estoy despidiendo ya del servicio. Y recuerdo las palabras del Señor. Entonces digo, no nos podemos ir. No nos podemos ir. El Señor ayer me dijo algo. Hay aquí una persona que tiene una pierna más corta. Por favor, pase adelante. Y tú estás en ese momento así como con los dedos cruzados. Que no haya ninguna, ¿cierto? Y pasó adelante, era efectivamente una mujer, la habían traído de visita a la iglesia y tenía una diferencia como de unos cuantos centímetros que era notoria en su caminar y el estar ahí sentado. Y se sentó en una silla y se notaba la diferencia de sus piernas, ¿cierto? Y yo dije, todos cierren los ojos, voy a orar. Puse mis manos sobre su pierna y le dije, crece en el nombre de Jesús. Yo cerré los ojos porque no quería que nada me perturbara. Y lo que me di cuenta es que todos los que yo les había dicho que cerraran los ojos, nadie los cerró. Porque todos hicieron Y yo ahí abrí los ojos, la pierna había crecido, ella se fue con su pierna sana, de la misma altura que su otra pierna, y era el único día en que ella fue al servicio. Fue la única vez que ella asistió a la iglesia. Si yo hubiese desechado lo que Dios habló a mi vida, si yo hubiese dicho, Señor, ¿cómo?
Pastor Juan Carlos estaba de viaje, yo estaba solita ese día y decía, pero ¿cómo, Señor, estoy solita? No puedo. Nunca he orado por una persona que le crezca la pierna así. Nunca me ha pasado antes. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, no. Yo le dije, sí, Señor, lo voy a hacer. Y no puedo mentir, las piernas tiritan a veces. Pero eso no cambia lo que Dios dijo. Eso no cambia lo que el Señor habló. Entonces, podemos afirmarnos en eso. Y cuando yo cerré mis ojos era porque yo estaba guardando mi corazón de todas las caras de incredulidad que a veces están alrededor nuestro, a pesar que estamos en la iglesia. Y cuando yo estoy orando por la chica y pongo mis manos sobre la pierna y siento que mis manos se mueven porque crece la pierna, digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí abrí mis ojos cuando todos hicieron así, todos los obedientes que no cerraron los ojos. Creció su pierna. Qué glorioso es el Señor. Y esto no es para, la pastora Claudia, ahora. No, esa persona venía con una necesidad a la iglesia. Estaba buscando de Dios y Dios fue su respuesta. Porque no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Dios. Dios la alcanzó. Dios cambió literalmente su vida. Porque era una persona que le costaba caminar, que le costaba desplazarse. Cambió totalmente su vida. Porque su pierna creció. Por un acto de obediencia, al guardar la palabra de Dios, esa semilla en el corazón. Es así como funciona. Nosotros debemos aprender a guardar nuestro corazón, a guardar las palabras del Señor en nuestro corazón. Tantas cosas que el Señor ha dicho y Él es fiel y Él lo va a cumplir porque Él no es mentiroso, Él es constante. Nosotros conocemos personas que un día dicen una cosa y al otro día hacen otra cosa, pero no es Dios así. Dios, podemos confiar en su palabra. Él no cambia. Él no amanece un día con el pie izquierdo y dice, entonces no voy a hacer esto. No, Dios no cambia. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es constante. Es algo en lo cual nos podemos afirmar y nos va a sostener siempre. Podemos ser sostenidos en su palabra, en su carácter, porque las palabras van respaldadas por el carácter de Dios. Dios es íntegro. Dios no fluctúa. Nosotros a veces tenemos malos días. Dios no. Dios no. Él es bueno. Él es bueno. Déjenme mirar, porque con estos lentes son para leer de cerca, pero aquí no estoy cerca. Y ya me queda un minuto. Así que gracias a todos por sus saludos. Gracias a todos por la sintonía del día de hoy. Gracias por estar escuchando esta palabra. Y que tengan un hermoso fin de semana en el Señor. Recuerden su bondad. Recuerden que Él siempre está con ustedes. Recuerden que su protección los rodea, que su amor los rodea y que son benditos, que son sanos, que son prósperos, como dice nuestra pastora Lili, ¿cierto? Y completos en Él. Dios es bueno.